Dos, uno. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales de Arete, Movimientos de Vida Cristiana y Paulinas Editorial. Un saludo también muy especial a quienes están con nosotros ya conectándose aquí por vía Zoom. Qué rico que se vayan conectando lentamente hasta formar realmente un buen grupo para este lanzamiento virtual de la obra El líder virtuoso y las habilidades para la vida. Soy la hermana Sandra María Restrepo, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, y estaremos acompañando también este lanzamiento virtual. A continuación, la presentación un poco del programa a desarrollar en este lanzamiento. Después de esta presentación, vendrá la presentación de la editorial a cargo de la hermana Carmen Alicia Villarreal Enríquez. Ella es la directora de la editorial Paulinas. Presentación de la obra, la presentación del autor, la presentación de la obra, por qué se edita el libro a cargo de la hermana Marta Lucía Patiño. Ella es la directora del Centro de Educación Virtual Paulinas Edumani. Y posteriormente tendremos la presentación de la mesa de trabajo ya en el desarrollo del lanzamiento. Entonces, recordemos que esta es una iniciativa de Paulinas, Arete y Movimientos de Vida Cristiana. Bien, entonces a continuación le damos paso a la hermana Carmen Alicia Villarreal, directora de Paulinas Editorial, con la presentación de la editorial. Hermana Carmen Alicia, muy buenas noches y a usted la palabra. Buenas noches a todas las personas que se unen a esta experiencia de lanzamiento. Buenas noches a Humberto, que es nuestro autor y quien nos hará el compartir esta noche, y con él a toda la familia del Centro Arete, que sin duda te acompaña, Humberto, y se han unido a esta experiencia. A todos los integrantes del Movimiento de Vida Cristiana, al cual perteneces, en tu estilo de vida, y te acompañan también esta noche. A todas las hermanas paulinas, la comunidad paulina, que nos unimos a este evento, las hermanas, los laicos colaboradores de nuestros centros apostólicos y las personas que se unen también a través de la vivencia de nuestra espiritualidad, especialmente los cooperadores y los colaboradores. Y a todas las personas que están aquí con nosotros y de manera virtual nos acompañan a través de las redes sociales. Bienvenidos. Soy la hermana Carmen Alicia Villarreal Enríquez y en este momento colaboro, como ya lo decía la hermana Sandra, en el área de redacción y contenidos. Y por eso, pues, la vinculación concreta con los autores de las obras. En el compartir que quiero hacer esta noche con ustedes, quiero compartirles como el origen de nuestra editorial y entre esas experiencias, la base que fundamentó esa experiencia que hoy somos como Paulinas. Paulinas, Casa Editora de Dios, es un sueño hecho realidad del joven sacerdote Santiago Alberione, quien pertenecía a la diócesis de Alba en Italia a inicios del siglo XIX. Un hombre profundamente sensible a los signos de los tiempos, que en el cambio del siglo 1800, se sintió profundamente llamado a hacer algo por los hombres y mujeres del nuevo siglo. Y a lo largo de esos primeros años fue viviendo la experiencia de cómo podía contribuir a generar una nueva experiencia de carisma, si queremos llamarlo, dentro de la iglesia, que fue la evangelización a través de la prensa. Paulinas es el fruto de ese sueño en el tiempo, en la historia, en el ímpetu profético de nuestro fundador, el beato Santiago Alberione.
Este sueño que Alberione vivió como una experiencia carismática en ese cambio de siglo, solo se hizo realidad hasta 1914, que inició la fundación de la familia Paulina con la Sociedad de San Pablo, y en 1915 con las Hijas de San Pablo. Pero solamente hasta 1917, en el caso de la rama femenina, tomaría origen nuestro carisma profético en la iglesia, y con algo muy sencillo, que fue la implementación de una pequeña tipografía llamado Pequeño Obrero. Y en nuestro caso, la rama femenina, con un taller de costura. Por lo tanto, poco a poco fue cosiendo, tejiendo esa identidad que luego nos haría el pensamiento del padre Alberione, lo que hoy somos. Desde entonces, el inicio profético de nuestro carisma se dio en Susa, una diócesis muy cercana a Alba, que es el origen de nuestra congregación en Italia. Allí las hermanas fueron invitadas a llevar adelante la edición de un pequeño boletín parroquial llamado Valsusa. De hecho, en este ámbito, ellas no tenían un nombre exacto, colocaron una imagen de San Pablo en la puerta, y la gente de Susa comenzó a identificarlas como las Hijas de San Pablo. Entonces, ese nombre que nosotros hoy tenemos, se lo debemos también a aquellas personas que, sin conocer cómo se llamaba ese grupo de hermanas que estaban ahí, para dirigirse a ellas decían las Hijas de San Pablo. Las primeras misioneras colombianas, las primeras misioneras italianas, llegan a Colombia en una realidad histórica para nosotros muy fuerte, el 24 de abril de 1948, después de unos días de lo que implicó el Bogotazo, ¿sí? Y para esa adversidad que nuestras hermanas encontraron en aquel entonces cuando llegaron, no fue como motivo de decir no podemos estar aquí, sino que ellas, ante esa realidad que la ciudad había vivido, lo destruida que quedó y la situación de zozobra que ellas vivían, aún sin entender perfectamente el español, las motivó muchísimo para quedarse y acompañar al pueblo, su realidad. Y de hecho, después de ser acogidas por la Sociedad de San Pablo, que hacía un año precisamente había llegado ya a Colombia, ellas comenzaron inmediatamente la difusión del material que ya la Sociedad de San Pablo de una u otra manera editaba, y nosotros hicimos como el trabajo de difusión para luego asumir el trabajo de edición. Entonces comenzaron en lo que llamamos nosotros las visitas casa a casa, con la difusión de la palabra de Dios, el catecismo, las lecturas santas, o las lecturas que mantengan como viva la esperanza en medio de la adversidad. Y ese ímpetu, ese riesgo profético que ellas vivieron en ese entonces, las 4 primeras hijas de San Pablo, las llevó a comenzar a expandirse en Colombia, después en Manizales al año, y en Barranquilla, que fueron las primeras casas de fundación. Desde entonces, Paulinas Casa Editora de Dios ha acompañado el rostro de las personas concretas, sus realidades, las familias, y ha iluminado procesos catequísticos, comunicacionales, diversas iniciativas de animación bíblica, talleres de comunicación, de producción catequística y educativa, pastoral, en diversos formatos, en diversas presentaciones, que han hecho rica y dinámica la comunicación. Y hoy, pues, seguimos manteniendo como esas experiencias tradicionales, y damos, en medio de toda la realidad que esto implica, el salto a los contenidos digitales y las plataformas. Entonces, con esa experiencia, hoy somos Paulinas Casa Editora de Dios. Este es un pequeño brochazo para decirles a ustedes quién es hoy Paulinas Casa Editora de Dios. Muchísimas gracias. Gracias a hermana Carmen Alicia por contextualizar la misión de Paulinas en el hoy de la historia. Importantísimo para este lanzamiento poder contextualizar el sentido, el significado del por qué nuestra misión en la historia, y hoy concretamente en este
lanzamiento de la obra El líder virtuoso y las habilidades para la vida. Bien, continuamos con la presentación del autor de la obra, Humberto del Castillo Drago. Él nació en Lima, Perú. Es miembro del Sodalicio de Vida Cristiana desde fines de 1981. Tras los años iniciales de formación religiosa, se dedicó al apostolado juvenil vocacional y a la consejería espiritual. Fue secretario ejecutivo del Movimiento de Vida Cristiana durante 14 años, lo que le permitió realizar diversas tareas apostólicas en distintos países. Actualmente es el director general del Centro Arete, Centro de Desarrollo Integral de la Persona. Es uno de los principales impulsadores de la psicoterapia de la reconciliación. Actualmente se dedica a la psicología clínica y la formación y capacitación para distintas personas desde Arete. En Medellín, Colombia, obtuvo el pregrado de psicología en la Fundación Universitaria Católica del Norte. Es magíster en psicología clínica de la Universidad del Norte de Barranquilla. Especialista en dependencia emocional, rupturas sentimentales, infidelidad, adicción, trastornos de personalidad y de estado de ánimo. Desde marzo del 2015 editó su primer libro, Reconciliación de la historia personal, del cual ya se editó una segunda edición, y en agosto del 2016, Afectividad y sexualidad en la vida cotidiana. Ya editó también el libro Creciendo en la valoración personal día a día. Y la última obra, que es objetivo ya de este lanzamiento virtual, El líder virtuoso y las habilidades para la vida. Humberto, entonces, qué rico escuchar esa presentación de la obra, por qué este momento importante y este momento especial. Antes de pasar ya concretamente a la obra, vamos a preguntarle a la hermana Marta Lucía Patiño, ella es la directora del Centro de Educación Virtual Paulina Sedumani, ¿por qué se edita este libro? Hermana Marta Lucía. Gracias, Sandra. Gracias, Carmen Alicia. Pero un gracias muy especial al doctor Humberto del Castillo por esta obra maravillosa que ha puesto en manos de Paulinas. Y no solo en manos de Paulinas, en manos de la sociedad y en manos de la historia. ¿Por qué se edita este libro? Se edita por una razón muy sencilla. Hoy en día tenemos muchos gerentes, buenos gerentes, personas que gestionan grandes empresas, con situaciones y estructuras complejísimas. Pero no basta solo con ser gerente. Es necesario ser un líder virtuoso. Y había un grande vacío, un grandísimo vacío en la literatura sobre este tema. Humberto desarrolla en el libro, con un lenguaje muy rico, muy ameno, muy sencillo, una grandísima y buena claridad conceptual y una grande riqueza en contenidos. Siento que hay en estos dos grandes temas que desarrolla en el libro, primero el conocimiento de sí mismo como una columna vital para poder ser un líder virtuoso, y segundo, cómo desarrollar ese liderazgo en los otros. Desarrolla esto con mucha amenidad y con mucha claridad, pero es algo que tendrá que decirnos luego el doctor Humberto cuando nos presente la obra. La lectura del libro, lo he leído todo, es maravilloso. Me ha hecho recordar a un grande líder que tenemos en este momento. Para mí es un líder virtuoso y es el Papa Francisco.
porque siento que el Papa Francisco ha liderado y está liderando a la iglesia con un propósito muy concreto: hacer que nuestra iglesia sea más humilde, sea más sencilla, sea una iglesia pobre para los pobres y sea una iglesia en salida. Él empezó con este propósito y ese propósito ha ido entretejiendo y encaminando todo su pontificado. El Papa Francisco es un líder humilde, es un líder coherente, es un líder que sabe delegar y confiar. Es un líder que se deja conducir por las mociones del Espíritu Santo. Es un líder libre. Es un líder que le da primacía a la caridad. Es un líder de misericordia y que trata de que se implemente la cultura de la misericordia en nuestra sociedad. Y es un líder con mucha capacidad de decisión. Y el Papa Francisco nos ha dicho, hay males que afectan un liderazgo virtuoso. Por ejemplo, el acumular, el manejar círculos cerrados donde nadie puede penetrar, la ambición excesiva. Él habla inclusive hasta del Alzheimer espiritual, la división, el chisme, el divinizar a las personas. Son males de los que habla el Papa Francisco. Y él mismo en la encíclica Fratelli Tutti nos habla de los males y de las sombras en las que está el mundo de hoy y que necesitan líderes virtuosos como los que propone el doctor Humberto del Castillo en su obra. Dice el Papa Francisco, vivimos en una cultura globalizada que nos hace más cercanos, pero no por ello más hermanos. Lo dice en su documento. Estamos hoy más solos que nunca, porque prevalece el individualismo, el debilitamiento de la dimensión comunitaria y social de la existencia. Y nos dice el Papa Francisco, estamos inmersos en las nuevas tecnologías, pero no basta una excelente conexión virtual para tender puentes, para unir a las personas y para ser un líder virtuoso. No basta. Dice el Papa Francisco, hoy en día para dominar en muchos países se siembra la desesperanza, la desconfianza y la incertidumbre, y a ello debe responder el líder virtuoso. Dice que hoy en día la política se reduce a la prepotencia del más fuerte, generando la polarización, y que hoy estamos viviendo la cultura del descarte, de la exclusión. El líder virtuoso que nos propone el doctor Humberto del Castillo en su obra nos ayuda a responder a estas sombras de este mundo cerrado. Estamos ante una crisis económica a nivel mundial y ante una recesión sin precedentes, causados por la pandemia, causados por las guerras en varias partes del mundo. Ya varios países hablan de declararse en recesión el próximo año. Todos somos conscientes de la situación que está viviendo nuestro país. Para dar respuesta a ello necesitamos líderes virtuosos. Porque la pregunta que hago y que le hago al doctor Humberto del Castillo para el final de su ponencia es, ¿cómo siendo líderes virtuosos podemos reparar el tejido humano y social tan herido de nuestra sociedad? ¿Cómo? Entonces los dejo con esta pregunta abierta y sin más preámbulos con el doctor Humberto del Castillo. Hermana Sandra. Gracias, hermana Marta Lucía, por su presentación.
y sobre todo por darnos esa amplitud desde el concepto del líder virtuoso y las habilidades para la vida, el tema y el título del lanzamiento de este libro virtual que hoy nos congrega. Muy bien, nos acompañan en la mesa de trabajo, por favor, pueden ir prendiendo las cámaras. El psicólogo clínico Humberto del Castillo Drago, autor del libro El líder virtuoso y las habilidades para la vida. La psicóloga organizacional Laura Isabel Gómez, asociada al Centro Arete. El empresario Fernando Vélez, gerente general de Colcircuitos. Y el psicólogo Alejandro Vázquez, director de recursos humanos del Colegio Sagrado Corazón Monte Mayor. Entonces, a continuación, las palabras del autor, el líder virtuoso y las habilidades para la vida. Palabras entonces del doctor Humberto, presentación del libro entonces por parte del autor. Muchas gracias, doctor Humberto, y a usted entonces la palabra. Muy bien, hermana, muchas gracias, hermana Sandra. Sí, buenas noches a todos los que nos escuchan a través de las redes del Centro Arete, de Paulinas y de todos los que están compartiendo, a todos los que nos van a escuchar después en la reproducción a través de las redes. Un agradecimiento creo que en primer lugar a Dios misericordioso, ese Padre de bondad que ha permitido que este esfuerzo mancomunado entre Paulina, mi persona y el Centro Arete ha logrado concretarse en este libro que se titula El líder virtuoso y las habilidades para la vida. Agradecimiento también a las hermanas Paulinas que cuando nos contactamos pues creyeron en el proyecto. Ellas fueron las que propusieron el tema y creo que hubo una sincronía y una sinergia, porque cuando ellas me propusieron a que hablara de líder espiritual, yo les comentaba pues en ese momento a la hermana Andrea, que fue la que inició todo esto. Después luego continuó muy bien la hermana Carmen y las otras hermanas, que nosotros en el Centro Arete teníamos esta reflexión sobre el líder virtuoso, ¿no? Y las habilidades para la vida, que es el nombre, digamos, técnico que le da la Organización Mundial de la Salud. Así que muchas gracias a las hermanas Paulinas. Gracias también a mi equipo de trabajo, al Centro Arete, que siempre, aunque esto no es una iniciativa como en otras ocasiones de Arete Ediciones, pues siempre nos ayudamos mucho, porque somos un equipo que justamente trata de vivir muchas de estas habilidades que tenemos aquí. Un abrazo también para mis amigos de la mesa, a mi gran amigo Fernando Vélez, mi gran amigo Alejandro Vázquez, mi gran amiga Laura Gómez, que ella también desde su experiencia personal experimentó lo que es el equipo Arete como una escuela de liderazgo. Simplemente decirles que lo que nosotros hemos intentado en el líder virtuoso y las habilidades para la vida es dar un granito de arena en la vida de todas las personas que tengan a bien leer el libro y que Dios quiera, en última instancia, para emprender un camino de liderazgo centrado en la virtud, ¿no? Entonces, en la primera parte del libro se empieza hablando de los distintos tipos de liderazgo. Nosotros creo que en nuestro mundo actual y en nuestra sociedad vivimos una crisis de liderazgo. Muchos líderes autócratas, muchos líderes liberales, muchos líderes que piensan primero en ellos y no piensan en el bien común. Entonces eso nos motivó desde la fundación del Centro Arete, que es un centro de psicología católico, que este año, por gracia de Dios, estamos cumpliendo 10 años. Siempre
tratamos de desarrollar el tema de la virtud, ¿no? La virtud como lo define el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Como esa disposición habitual y firme a hacer el bien, ¿no? Por eso es que nuestro centro se llama Arete. Arete significa virtud, autoposesión, maestría personal. Y cuando comenzamos desde el centro Arete, nos llamaban de algunas empresas, de algunas instituciones, para que habláramos justamente de este tema de liderazgo. Y comenzamos con esas primeras reflexiones, y a los miembros del centro Arete nos parecía absolutamente lógico, ¿no es cierto?, que el liderazgo esté centrado en la virtud, entendida como maestría personal, como señorío de sí mismo, como esa disposición habitual y firme a hacer el bien, ¿no? Como ese camino de integración interior, de reconciliación personal. Así que cuando las hermanas me invitaron, yo les hice esta propuesta. Hoy, gracias a Dios, se pudo concretar. Y nosotros planteamos en el fondo, porque a veces hay una falsa antinomia entre que si el líder se hace o si el líder nace. Yo creo que es un poco de las dos cosas. Hay gente que puede tener las habilidades, nacer con habilidades, digamos, innatas, pero también se puede lograr un aprendizaje. Y por eso entonces nosotros nos atrevimos a plantear una escuela de liderazgo virtuoso a través de las virtudes cardinales, de las virtudes humanas. Y desde esta vivencia de las virtudes, entonces, invitar a los lectores a desarrollar distintas habilidades para la vida. La OMS, si mal no recuerdo, tiene entre 10 y 12 habilidades. Nosotros desarrollamos 19 habilidades, ¿no? Hay un capítulo que se llama El primer campo de liderazgo soy yo mismo, entonces ahí desarrollamos 12 habilidades que están centradas en la persona, en algo más personal, más íntimo. Y luego, en el capítulo 4, ya se desarrollan 7 otras habilidades, ¿no es cierto?, donde invitamos al lector con el siguiente título: Desarrollando el liderazgo de los demás. Es decir, si yo soy un líder virtuoso, que he crecido en proactividad, en orientación de resultados, en manejo de mi tensión y el estrés, y mi comunicación asertiva, etc., tengo la invitación, ¿no es cierto?, a ayudar a otros, a inspirar a otros en su liderazgo. Porque entonces, si hablamos de que existe una crisis de liderazgo, porque mucha gente se aprovecha y hace un abuso de poder, inclusive de un abuso espiritual, se habla hoy en día también, y el Papa acaba de hablar de eso el Papa Francisco acaba de hablar de eso en una reunión con superiores mayores, ¿no? El abuso del poder en la iglesia y en distintas instituciones. Entonces hay una invitación a que desarrollemos, a que invitemos a nuestros colaboradores, ¿no es cierto?, a desarrollar un liderazgo virtuoso y una serie de habilidades para la vida, ¿no? El trabajo en equipo, la delegación, la toma de decisiones, etc. Así que no me quiero alargar más, creo que lo rico de esto es que todos podamos ir compartiendo. Agradezco profundamente a todos los que nos están escuchando en este momento, los invito a leer el libro. Ya desde el Perú, yo soy peruano, aunque primero me nacionalicé paisa, luego ya me he nacionalizado colombiano. Vivo hace 20 años acá y estoy feliz de estar en estas tierras antioqueñas que me salieron al encuentro en un momento muy importante de mi vida. Yo estudié aquí la psicología clínica, la psicología como pregrado, luego estudié una especialización en psicología organizacional buscando mi espacio hasta que llegué a la maestría en psicología clínica, y a eso es ahora a lo que me dedico. Sin embargo, en la génesis del Centro Arete y al inicio de mi vida como psicólogo, voy a cumplir ya 15 años de psicólogo, está este tema del líder virtuoso y del liderazgo virtuoso. Así que
Les mando un abrazo grande a todos los que nos están escuchando, a las hermanas, a mis amigos de la mesa, a todos los que nos van a escuchar a través de las reproducciones, y que el libro poco a poco va a ir llegando a distintos lugares, ¿no? Como les comentaba, ya desde el Perú me están preguntando por el libro, de Costa Rica ya me preguntaron, ¿no? Así que con la gracia de Dios y con la ayuda de las hermanas, que tienen una gran red, quizás la red más, una de las redes más, la red más potente a nivel católico, vamos a ir pudiendo cumplir, digamos, con estas expectativas que está generando el libro y que lo digo con sencillez, nosotros hemos tratado, digamos, de poner un granito de arena, porque el resto creo que lo hace la gracia de Dios y la cooperación, pues, de los amigos que lo van leyendo. Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos. Bueno, muchas gracias, doctor Humberto, por esas palabras que de alguna manera iluminan el paso siguiente, que es como iniciar este conversatorio con con los integrantes de la mesa de trabajo. Entonces, Alejandro Vázquez, recordemos que es el director de Recursos Humanos del Colegio Sagrado Corazón Montemayor. Laura Gómez, ella es la psicóloga organizacional asociada al Centro Arete, y Fernando Vélez, el director de Recursos Humanos, y Alejandro Vázquez, él es el director de Recursos Humanos del Colegio Sagrado Corazón Montemayor. Muy bien. Con ellos vamos a conversar y vamos a lanzarles una pregunta. ¿Cuál es la importancia del tema del libro para nuestra sociedad actual? Entonces, no sé quién va a comenzar. Bueno, si les parece, empiezo Alejandro. yo. Ok, Sí. muy bien, Alejandro. Bueno, Hola. un saludo pues muy especial a todos. Un gusto estar acá en este encuentro. Agradecido con Humberto de la posibilidad de poder tener un pequeño espacio de reflexión. De mi parte, yo qué les podría compartir desde mis impresiones, mi apreciación del texto y de la temática. Pues lo primero es que me uno a lo que comentó Humberto ahora. O sea, se habla mucho de liderazgo, pero generalizando evidentemente, en ocasiones uno identifica crisis en esas mismas experiencias de liderazgo, por la interpretación que en ocasiones se da de la figura de autoridad o de un lugar en una organización. En el caso mío, que estoy al frente acompañando una empresa, en este caso un colegio, eh, mm, obviamente el lugar que tiene un líder, que claramente es un lugar de autoridad, pero esa autoridad, si es bien llevada, si es bien interpretada, puede ser muy positiva, muy favorable al desarrollo de la organización y al desarrollo de las personas que hacen parte de ella. Pero si no, puede ser complejo, puede ser algo contraproducente en ocasiones, que afecte justamente esas dinámicas de la organización y de las dinámicas de las personas entre sí. Entonces yo creo que sí ha habido, a pesar de que se ha hablado mucho de liderazgo, sí ha habido evidentemente, obviamente dependiendo de cada contexto, de cada empresa, un abuso del concepto, y una crisis en el concepto mismo. Se habla mucho, por ejemplo, de este tema de las habilidades para la vida, pero claramente, y lo hemos casi que palpado, mucho también por las consecuencias que acabamos de pasar de la pandemia, esas crisis tan fuertes en salud mental, emocional. Obviamente, para no extenderme, el tema de la salud mental y de todo el tema del sentido de vida, de los suicidios. Ahorita hay muchas cosas que efectivamente no son fáciles de sobrellevar, tanto en la organización, en la familia, en la persona misma. Entonces aquí hay una invitación y hay la importancia de este tipo de textos con una antropología cristiana, con un sentido hondo pues de la realidad de la persona, que viene muy bien a complementar, a orientar en una muy buena línea
la reflexión sobre el liderazgo y las habilidades para la vida. Muy bien, gracias Alejandro. Doctora Laura. Muy bien, muchas gracias por esta maravillosa invitación. Para mí es un gusto y un honor estar acompañando la presentación de este maravilloso libro. Ha sido una experiencia gratificante leer este libro de principio a fin. Tiene un mensaje bien importante y justamente allí, acogiendo las palabras del señor Alejandro, considero que es un libro que, si bien nos habla de una palabra que ha sufrido diferentes transformaciones por un contexto social, político y demás, este libro tiene mucho valor porque está acompañado de la palabra virtuoso. Y cuando hablamos de un liderazgo virtuoso, entonces estamos acogiendo a un estilo también de vida, a unas acciones y a una forma en la que nos comportamos con las demás personas. Entiendo que este libro busca clarificar realmente qué es un líder, busca dar a conocer, explicar por medio de herramientas cómo se vive ese liderazgo virtuoso a través de la vida cristiana. Y eso también me parece crucial para este espacio. También valoro muchísimo de este libro que tome el liderazgo y lo acompañe de esas habilidades para la vida, que en algunos contextos empresariales lo hemos llamado las habilidades blandas. Pero incluso hablar de esas habilidades para la vida, teniendo presente ese contexto que el doctor Humberto le da, porque no estamos hablando solamente de esas habilidades blandas, que son aproximadamente entre 8 y 9, estamos hablando de un contexto mucho más amplio. Entonces, esto es lo que realmente le da valor. Cuando yo revisaba esta lectura me daba cuenta que hay demasiada información recopilada allí que de verdad toma tramos muy interesantes de posturas y teorías que realmente apoyan a ese desarrollo de las habilidades que requieren hoy los líderes, tanto en nuestra sociedad como en las empresas y en las familias. Así que muchísimas gracias, Humberto, a ti por escribir este libro y por compartirlo con todos nosotros. Gracias, Laura, por esa acentuación entre lo que significa el ser virtuoso, el líder virtuoso y de alguna manera ese estilo de vida que se va generando a través de ese liderazgo virtuoso. Escuchamos entonces a Fernando. ¿Cuál es la importancia del tema del libro para nuestra sociedad actual, Fernando? Muy bien, un saludo para la hermana Carmen, la hermana Sandra, la hermana Marta. Yo tengo una anécdota con ustedes, hermanas, y es que cuando yo estaba en la universidad, iba mucho a las librerías a buscar literatura que me ayudara a crecer, a madurar como cristiano. Entonces les tengo mucho cariño. Y ahora que este libro hace parte de sus publicaciones, pues me parece una excelente oportunidad para agradecerles y poder estar acá compartiendo esto. Un saludo para Alejandro, para Laura, para Humberto, de manera muy especial. La pregunta, la importancia de este tema para la sociedad, y es que, pues yo hago una pregunta, digamos, ¿qué tipo de liderazgo hay hoy en la sociedad que, por ejemplo, las nuevas generaciones persigan? A mí me sorprende ver, por ejemplo, en el ámbito político, qué tipo de líderes tenemos hoy. Difícilmente podríamos encontrar en ese ámbito un líder virtuoso que queramos seguir, que queramos acompañar. En el mundo de la música, acaba de haber un concierto acá en la ciudad de Medellín de un reggaetonero muy famoso y que muchos jóvenes lo siguen como líder a él y a otros tantos cantantes, y uno se pregunta si realmente son líderes virtuosos. Y así podríamos ir recorriendo diferentes ámbitos de la sociedad y vamos a encontrar un profundo vacío de liderazgo virtuoso. Y creo que el liderazgo se ha malentendido y a veces creemos que el líder es un influenciador, que son los grandes líderes de hoy, haciendo un montón de dinero y orientando las ideas
de millones y millones de personas. Cuando a mis manos llega el libro, El líder virtuoso, y empiezo a encontrar esa riqueza desde las primeras páginas, hablando de la palabra virtud y enmarcándonos siempre hacia un norte claro, preciso, del crecimiento como persona, como ser humano, y de esa importancia de aportarle a los demás, yo inmediatamente digo, esto es efectivamente lo que la sociedad necesita y que hoy no encuentra. Para quedarme ahí simplemente, creo que este es el tipo de contenido que necesita la sociedad y dárselo en esta forma tan clara, en una especie de taller, porque el libro te permite ir viviendo la praxis de la virtud del liderazgo. Me parece maravilloso. Yo sí creo que sin duda Humberto le lanza a la sociedad hoy esa riqueza que necesita para poder encauzarse hacia poder ser mejores. Muy bien, gracias, Fernando. En esta primera pregunta, esta primera ronda, entonces, vemos posiblemente tres aspectos importantes. El liderazgo, considerado como desde una autoridad, lo virtuoso como un estilo de vida, y la pregunta que tú lanzas es qué tipo de liderazgo tenemos hoy y qué tipo de liderazgo es respuesta a ese tipo de liderazgo de hoy desde el libro. Entonces me parece unas acciones muy importantes para este lanzamiento del libro, El líder virtuoso y las habilidades para la vida, para las personas que van llegando a las transmisiones. Muy bien. Vamos a otra ronda de preguntas. La empresa, ¿qué aplicación le ven al libro según sus ámbitos de trabajo? En la empresa, en el colegio y en la familia. Entonces, ya Fernando, podemos comenzar contigo, Fernando. Perfecto, hermana. Yo le cuento que estoy cumpliendo 20 años de ser empresario y a lo largo de 20 años uno ha pasado por cursos, talleres, seminarios, congresos, donde la palabra liderazgo, sin duda alguna, siempre aparece en las diapositivas, siempre. Pero, y le confieso algo acá entre nosotros, que yo venía un poco cansado, ¿no? Un poco cansado de ese modelo de liderazgo que al final siempre queda cojo y carece de la esencia, porque ser líder no solo es, no sé, tener un montón de capacidades para orientar a las personas, eso está muy bien, pero si no le damos la visión teologal, no hablamos de las virtudes teologales y no nos presentamos como líderes con ese fundamento de ese liderazgo, y podría llegar incluso a dar resultados en las empresas, pero al final la verdadera respuesta parte de esa virtud que nos lleva al encuentro con Cristo y que encarnamos y buscamos hacerla vida en el día a día. Entonces, eso me pareció maravilloso y a mí me iluminó mucho y me devolvió eso que mencionaba, ese gusto por hablar otra vez del liderazgo, esas ganas de hablar de un liderazgo, pero virtuoso, virtuoso. La aplicación en las empresas, sin duda alguna, es una urgencia. Las empresas somos quienes tenemos a nuestros colaboradores la mayor parte del tiempo, pasan 8 o 10 horas junto a nosotros y ellos además se nutren en la empresa para poder llevar a sus hogares eso que también en la empresa les brindamos, ese cariño, esa acogida, ese respeto por su trabajo, esa valoración. Entonces somos claves en la sociedad como empresarios. Si logramos generar ese liderazgo al interior de nuestras empresas en todos los niveles,
desde la virtud, como la plantea el libro, yo estoy convencido que esta sociedad la cambiamos, sin duda alguna. Entonces creo que esa aplicación en la empresa la planteo de esa manera muy concreta. Muy bien, muchas gracias. Fernando, doctora Laura, ¿qué nos puede aportar en esta pregunta? Muy bien, hermana, muchas gracias. Hablando acerca de esa aplicabilidad que le encuentro a este maravilloso libro que nos habla de liderazgo virtuoso, me voy a enfocar justamente en ese contexto empresarial y desde la experiencia que vivo como psicóloga de selección en las compañías. Muchas veces cuando iniciamos un proceso de entrevistas con los candidatos, siempre hay una expectativa respecto al crecimiento. Y en el libro hay un enunciado que quiero tomar donde dice la palabra felicidad entonces es sinónimo de la realización personal. Y este anuncio termina hablando acerca que realmente ese crecimiento está en un equilibrio y un desarrollo de todas las áreas del ser humano. Entonces lo traigo a colación porque justamente estamos hablando como de esa unidad biopsicoespiritual y que no solamente es de un contexto como puede ser lo salarial o el cargo, porque muchas veces asociamos ese crecimiento a un cargo, a una posición, sin saber que el liderazgo también nos habla de un autoliderazgo y que ahí es donde empieza ese ejemplo y esa inspiración para otras personas. Así que este libro, en la aplicabilidad, teniendo en cuenta lo práctico que es, las herramientas que trae, no más por mencionar algunos de esos nombres que me llaman la atención, hablamos, por ejemplo, del lenguaje reactivo, donde en las empresas muchas veces es importante manejar un nivel de comunicación asertivo, donde no me debo dejar llevar solamente por una emoción, sino que lo debo acompañar de una inteligencia emocional, de una asertividad. Entonces todo eso lo encontramos en este libro. Como una herramienta práctica para acompañarnos al desarrollo de esas otras competencias, ¿sí? Por ejemplo, en el libro también podríamos encontrar la matriz de administración del tiempo. Las personas que de pronto están trabajando en una de esas áreas de su vida como un aspecto a mejorar relacionado con la productividad, cómo mirar lo urgente, lo importante, allí van a poder encontrar un material que les va a encaminar la solución a eso que están buscando. Y así como esas, muchísimas otras herramientas que nos acercan a vivir ese liderazgo, pero incluso desde esa inspiración, desde ese ejemplo, y no solamente relacionado con un cargo. Esa es la aplicabilidad que le encuentro al libro. Muchas gracias, doctora Laura, por ese lenguaje tan asertivo para la explicación de esta perspectiva y de esta dimensión desde la parte de la empresa y desde lo que tú haces. Ahora escuchamos a Alejandro. Bueno, de pronto para complementar, obviamente un colegio tiene tiene varias facetas. Obviamente es una empresa, es una organización, pero bueno, ya lo retomaba Fernando, lo retomaba Laura, entonces dejando de lado un poco lo que es la empresa, para no redundar en algunas ideas, es muy interesante en un colegio el plano, por ejemplo, de la formación de los estudiantes en liderazgo. He tenido la experiencia de acompañar instituciones educativas, de contar con escuelas de liderazgo para jóvenes, escuela de liderazgo para las familias, para los padres de familia, en esa tarea tan exigente muchas veces de educar a nuestros hijos. Entonces, creo que ahí esa aplicabilidad es clara. O sea, los elementos, los recursos que da el libro, por justamente su forma tan clara, tan práctica de poder llegar desde la lectura misma o casi como un manual de taller para poder incursionar en módulos de trabajo con jóvenes, con padres de familia, creo que podría aportar mucho. Lo que mencionábamos ahora, evidentemente como sociedad, creo que adolecemos de un liderazgo que sea
ese liderazgo gana-gana, no como lo que comúnmente ahorita Fernando lo mencionaba, ese liderazgo que muchas veces es del tener, es el de gano y el otro pierde, el de solo gano yo. Entonces creo que una tarea muy importante desde este tipo de modelos de formación en el ámbito de las instituciones educativas es desde los jóvenes, pasando por los padres de familia, consolidar espacios, instancias de formación con una muy buena línea y clara de trabajo que le permita pues desarrollar a los jóvenes, en este caso, que es una de las tareas principales que nosotros tenemos en el plano de la formación, poder sacar las mejores virtudes y obviamente, digámoslo, entiéndanme el término, ese producto que finalmente nosotros como centro educativo, en este caso católico, le entregamos a la sociedad, sean egresados, sean líderes virtuosos, íntegros, que vayan a la sociedad a aportarle como empresarios, como trabajadores honestos, éticos, y que justamente eso permita la transformación de una sociedad que hoy por hoy demanda tanto de esas redes y de esos tejidos sociales que hablábamos al principio y que lo permite esta línea de trabajo que apunta al liderazgo de la virtud, de la virtud. Muy bien, gracias Alejandro por, sobre todo me ha encantado la palabra escuela de liderazgo. Y creo que realmente el libro es una escuela de liderazgo, porque a través de todo lo de los talleres, la forma como va abordando el tema, realmente podríamos perfectamente armar una escuela de liderazgo desde distintas perspectivas. Gracias, Alejandro. Muy bien, entonces continuamos aquí otra pregunta más. ¿Qué es lo que más les ha gustado del libro? No sé si empezamos por Fernando. Perfecto, hermana. Bueno, a mí el libro me gustó todo y me gustó la forma como está escrito, ¿no? Que permite hacer luego un taller, responder a unas preguntas, interiorizar los contenidos. Eso me pareció genial. Me gustó mucho también que Humberto está, digamos, dateado de lo que también en el mundo se conoce por liderazgo y cita autores supremamente importantes y relevantes, pero no se queda ahí, sino que lo trasciende al líder virtuoso desde el ser católico, ser creyente y demás. Pero hay un punto que me gustó mucho y que de todo, digamos, lo quisiera mencionar, especialmente para quienes nos siguen por las redes sociales, porque es un tema muy actual y es el tema del ganar-ganar. Hoy en día de eso sí que tenemos problemas, ¿no? Uno, hermana, yo que soy empresario voy a los bancos y el banco gana y uno pierde. Cuando estamos ante el gobierno, ante el Estado, que es el principal socio de los empresarios, si uno incluso tiene pérdidas, nada, el Estado gana y el empresario pierde al final. Y así se dan un montón de situaciones donde difícilmente encontramos el ganar-ganar. Y ahí es donde está el reto como líderes, el poder llevar a la sociedad esa visión reconciliada en la que ganas tú, gano yo, ganamos todos. Ese equilibrio y ese propósito que es además profundamente cristiano, donde no busco sacarle ventaja al otro, sino que busco que todos juntos podamos caminar hacia un mejor bienestar, ese incluso criterio cristiano del compartir los bienes y que aquel que más tenga comparta con el que más tenga. A mí me parece que es muy bonito y que realmente lo que necesita la sociedad. Entonces, si yo quisiera resaltar algo, repito, todo, pero ese tema me pareció valioso y especialmente en el ámbito en el que yo me muevo, hermano. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Alejandro. Bueno, de mi parte, nada, también un poquito con lo que mencionaba Fernando ahora, pues por mi trabajo he tenido la oportunidad de trabajar mucho, de leer mucho en términos de liderazgo, de obviamente liderar espacios de formación para el personal en las instituciones educativas donde he estado y en ocasiones también un poquito ya como saturado del concepto. A mí particularmente, de verdad, también me gustó mucho porque siempre he tenido pues como un recelo frente al concepto de liderazgo en sí mismo como concepto,
pero me gustó mucho, primero, y puede ser evidente y obvio, pero el hecho de lo que justamente la centralidad de la propuesta, y es en la virtud, es en un enfoque positivo, en un enfoque que no es el tema económico, la orientación al logro, entonces cuánto logras, tus metas, que son enfoques de liderazgo que apuntan mucho, obviamente, a las organizaciones que van detrás de un fin económico, de resultados. Entonces se centra en la persona, en la realización de la persona, más allá de los resultados, que seguramente llegan por añadidura, porque una persona virtuosa tiene muy buenos logros y éxitos en el plano laboral. El otro, el esquema mismo del libro, o sea, es práctico, tiene una pequeña contextualización de un caso, de algo que desde la experiencia de la familia, de la organización, te introduce en cada una de las habilidades para la vida, te da unos conceptos muy puntuales, no se extiende, no es complejo incluso en la conceptualización, y ahorita voy con un último elemento que me gusta mucho, que tiene que ver con la sencillez de la conceptualización, el tema del esquema, de los ejercicios, podría literalmente uno entregarlo y uno trabajar a título personal el libro en una libreta de notas, como mucho lo recomienda el libro. Obviamente lo puedes desarrollar en talleres, etcétera, pero tú lo puedes obsequiar. Y yo por ahí ya hablando con Humberto le decía, ya tengo mi listica, y es muy bueno porque hay jefes en el colegio, hay el gobierno escolar, uno le podría dar a los líderes, al personero, a los representantes de grupo, a los mismos líderes de área, el libro y ya, entregarlo y trabájalo. Y tiene una muy buena posibilidad de que el lector se apropie del contenido y lo desarrolle. Y lo último, justamente eso. Este libro uno lo puede entregar a un joven, lo puede entregar a un padre de familia, lo puede entregar a un empresario, a un director, a un jefe de un equipo de trabajo, y es muy, muy, muy fácil de digerir. Entonces pienso que eso es ganadorcísimo, porque comúnmente pues uno encuentra estructuras mucho más complejas, entonces es muy integral, le sirve, y justamente en esos ámbitos, familia, persona, organización. Entonces me encantó, a mí particularmente me gustó mucho, mucho el texto. Es un valor agregado entonces del libro. No, total. O sea, Claro. pues es que yo que he leído, he tenido la verdad, vuelvo, insisto, la posibilidad de leer tanto sobre liderazgo, me gustó demasiado, verdad que es muy concreto, entonces puedes entregarlo al joven, al adulto, muy, muy chévere, muy chévere. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por ese aporte. Doctora Laura. Muy bien, uniéndome a lo que han mencionado respecto a la metodología, la practicidad y todas las figuras que podemos encontrar en el libro, resaltando eso que... La cámara, por favor. Se cortó la llamada. Por aquí regresé, me disculpo. Ok, perfecto, ya. Continuamos. Respecto a ese interés que encuentro en el libro y resaltando las herramientas, la metodología que se maneja, uno de los aspectos que más llamó mi atención y lo encuentro muy necesario es la escucha empática. Humberto desarrolla una idea muy interesante acerca de la escucha empática y considero que es una de esas herramientas que los líderes requerimos hoy. Muchas veces cuando estamos en reuniones, en espacios colectivos, estamos pensando en qué vamos a responder a eso que otros están diciendo y no tanto en esa escucha y en ese querer empatizar con lo que la persona está sintiendo, pensando, y esto es clave. Entonces, esa parte de la escucha empática la recomiendo muchísimo, está en la página 74, así que los invito para que la revisen y profundicen en ese concepto de la escucha empática. Adicionalmente, quiero resaltar otro de los conceptos mencionados en el libro, y es el pensamiento crítico y creativo. Lo traigo a colación porque aquí hay una herramienta muy valiosa desde el área de psicología, donde hablamos de unas distorsiones de pensamiento, que básicamente son unas ideas
que nosotros a veces tenemos de una forma no tan consciente y que muchas veces por esas ideas previas malinterpretamos alguna información que nos está llegando del contexto. Así que si también quieres crecer en esa parte personal, de entender por qué a veces me molesta lo que otras personas mencionan, porque algunos aspectos los tomo tan personal, en el pensamiento crítico y creativo vas a encontrar muchísima información que te permitirá entender tu propia lógica de pensamiento y cuáles son esas interpretaciones muchas veces distorsionadas que te han bloqueado en una comunicación más asertiva. Entonces, ahí también les dejo esa invitación para profundizar en el pensamiento crítico y creativo. No, muy interesante. Ya, mejor dicho, ya creo que tenemos un panorama mucho más amplio de lo que realmente se trata el libro. Una última pregunta, entonces, según la opinión de cada uno, ¿cuál es el mensaje que nos trae el líder virtuoso y las habilidades para la vida? ¿Cuál será ese mensaje así como concreto, así contundente para la vida de tantas personas que realmente quieren ser líderes en distintos momentos y en distintas circunstancias de su vida? Doctora Laura, continuamos con usted. Claro que sí. Bueno, para mí ese mensaje es bien claro y es una invitación a vivir la virtud. Hablar de lo que es virtud realmente es el eje de otras habilidades importantes para la vida. Entonces, la invitación es esa, a vivir en la virtud. Gracias, Alejandro. Bueno, yo creo que sacudirnos, movernos, de que evidentemente la necesidad que tenemos de ser hombres virtuosos por el bien propio, pues por mi felicidad, por mi proyecto de vida y por la responsabilidad social que tenemos y que es posible hacerlo. Para mí ese es el mensaje. Gracias. Fernando. En la parte final, en la conclusión del libro, Humberto dice algo que me pareció muy interesante y era que las virtudes no son un fin, sino un medio para. Y entonces me preguntaba cuál sería el fin. Entonces, ¿no? Y creo que una respuesta posible para nosotros, los que estamos acá, es que el fin es ser santos, es el llamado a la santidad. Como empresarios, en el colegio, Laura en su actividad profesional, Humberto como psicólogo, las hermanas como religiosas, cada uno es ser santo y la virtud es un camino, no es un fin, es un medio para llegar allá. Yo creería que ese es para mí el gran mensaje del libro, es tomarlo como una herramienta muy útil, muy rica, muy profunda para, en mi ámbito, desarrollarme como ser humano y ser un líder virtuoso que quiere llegar a ese propósito que todos buscamos, que es ser santos. Qué bien, Fernando, gracias. Sobre todo que yo creo que estas preguntas o este espacio, este compartir no termina aquí. Yo creo que en otro espacio podremos invitar a los lectores, a todas las personas que ya seguramente después de un tiempo o ya a partir de mañana van a empezar a leer el libro y nos van a empezar a responder a través de nuestras redes sociales, tanto de Arete o de Paulinas, cuál es el mensaje que les deja y cuál es la enseñanza y cuál es realmente el valor que tiene el libro para la transformación de la vida cotidiana de cada una de las personas a las cuales les va a llegar este valioso libro. No quisiéramos terminar sin antes escuchar la pregunta de la hermana Marta, que ella le hacía al comienzo al doctor Humberto del Castillo Drago, autor del libro El líder virtuoso y las habilidades para la vida. Hermana Marta. Bueno, realmente, a raíz de estar escuchando a todas las personas que están compartiendo esta noche en esta mesa, bueno, la pregunta era para el doctor Humberto sobre el libro, ¿cómo podremos nosotros como contribuir
o reparar el tejido humano y social a nivel emocional de las personas que están tan afectadas en este tiempo por la pandemia, por las guerras, por la ansiedad, por la incertidumbre misma que se genera. ¿Cómo reparar ese tejido siendo un líder virtuoso? Esa es la pregunta para el doctor Humberto, pero luego tengo algún pequeño comentario como inquietud también. Sí, sí, hermana, muchas gracias. Brevemente, yo creo que el líder impacta, influye, el líder acompaña, el líder guía, ¿no? Como sale en la primera parte del libro. Entonces, a la hora que yo impacto, yo puedo impactar valores o antivalores, yo puedo impactar virtudes o vicios, ¿no? Entonces, justamente, yo creo que como han estado hablando los amigos de la mesa, la idea es impactar e inspirar a otros a que vivan la virtud. Ahora Fernando mencionaba el tema de la santidad. Creo que a veces, de pronto los mismos católicos nos olvidamos o nos quedamos de pronto en lo negativo, en lo mediocre, en lo tibio, ¿no? Nosotros tuvimos la gracia de tener aquí al padre Jacques Philippe, un autor muy conocido en los medios católicos, y nosotros cuando con un hermano le comentábamos algunas cosas de nuestro apostolado, él nos decía, no se queden en lo negativo, miren lo positivo, miren todas las cosas buenas que ustedes hacen, confíen en Dios, y decía, yo voy a orar por ustedes para que el Señor los anime, los aliente a vivir el instante presente, y digo yo ahora a impactar en la vida de muchos, ¿no? Entonces yo creo que es así, yo creo que el líder va impactando poco a poco, persona a persona, no necesariamente algo masivo. Y tenemos un reto muy grande en nuestro siglo XXI. Simplemente digo, yo como psicólogo clínico ahora en la pandemia aumentamos el 125% de consultantes. Mucho pánico, mucha depresión, violencia intrafamiliar, aumentó la pornografía, aumentó el abuso sexual. Entonces el mundo necesita virtud, el mundo necesita de personas que estén comprometidas con la virtud, y no para decir, mira, yo soy un virtuoso, no, sino que desde mis límites, desde mis miserias, desde mi contingencia, puedo ir ayudando a mucha gente, pero obviamente al primero que me tengo que ayudar, como plantea el libro, es a mí mismo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor Humberto del Castillo Drago, autor de este libro, El líder virtuoso y las habilidades para la vida. Los lugares donde se puede adquirir la obra del libro, pues en este momento en todas las librerías paulinas del país, en Colombia, y para las direcciones los invitamos a visitar nuestro sitio web www.paulinas.org.co. Allí clican en Red de Librerías, están todas las direcciones de las librerías físicas en el país, y también nuestra librería virtual. Allí también está librería virtual, clica ahí, busca en la página, en el motor de búsqueda, líder virtuoso y las habilidades para la vida, y ahí despliega entonces el libro para compras online. No quisiera terminar, doctor Humberto, no sé si usted tiene algo más, quisiera decir algo más. No, hermana, ya he dicho bastantes cosas, simplemente agradecerles a ustedes, a los amigos de la mesa, y fundamentalmente al Señor, a Dios, que es el que ha permitido esto, y esperar pues que esa gracia vaya fecundando en la vida de muchas personas. Muchas gracias. Gracias. La hermana Carmen Alicia quiere decir algo más. Agradecer este momento, porque siento que para la contextualización de lo que es el libro nos ayuda muchísimo, y escuchando a Humberto, el autor, la experiencia con lo que nos han transmitido Fernando, Alejandro, Laura,
sí, no. En los diferentes contextos donde se puede de una u otra manera tomar como un elemento de profundización, ¿ve? Cuando hablaba, por ejemplo, en las empresas. Entonces, siento que esto nos da como contextos para poder que la obra llegue y verdaderamente haga lo mismo. Muy bien, muchas gracias, hermana Carmen Alicia. No quisiéramos terminar este espacio sin antes pues invitarlos a todos y agradecerles también el haberse conectado, haber tomado el tiempo tan valioso de cada uno y de cada una para compartir este momento tan especial que hemos vivido. En el libro hay un separador de libros y dice lo siguiente, muy bonito lo que dice y queremos terminar este espacio con este mensaje. Dice, se ha comprobado que cuando el pájaro bate sus alas, produce un movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va tras él. Volando en red, la bandada completa aumenta por lo menos un 71% más de su poder que si cada pájaro volara solo. Las personas que comparten una dirección común y tienen sentido de comunidad pueden llegar a donde deseen más fácil y rápidamente porque van apoyándose mutuamente. Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de atrás y otro ganso toma su lugar. Obtenemos mejores resultados si tomamos turnos haciendo los trabajos difíciles. Los gansos que van atrás gaznan para alentar a los que van adelante y mantener la velocidad. Una palabra de aliento produce grandes beneficios. Qué lindo. Entonces, realmente muchas gracias. Gracias al doctor Humberto del Castillo Drago por esta obra que seguramente hará muchísimo bien. No solamente en el continente latinoamericano y el Caribe, sino más allá de las fronteras, porque cada persona necesita de alguna manera un mensaje que lleve su vida más adelante y que lo lleve a ser un líder virtuoso. Gracias entonces también a la doctora Laura, a Alejandro, a Fernando y a todos quienes nos han acompañado, a la hermana Carmen Alicia, a la hermana Marta Lucía, a los colaboradores, a las hermanas que han estado conectadas, también a quienes están cubriendo en las redes sociales de Arete Movimientos de Vida Cristiana y Paulinas. A todos ustedes, muchas gracias y nos estaremos viendo en otros momentos. Bienvenidos entonces de nuevo a navegar en el líder virtuoso y las habilidades para la vida. Muchas gracias. Hermana Sandra. Gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Fernando, muchas gracias por lo que hablaste sobre los influencers. Creo que ahí hay un desafío. Debería de salir algún libro con análisis sobre estos influencers que son los líderes de los jóvenes de hoy, qué valores o antivalores están inculcando. A mí eso me preocupa mucho porque tú hablabas de estos últimos conciertos de Bad Bunny, por ejemplo, ahí en Medellín, ¿no? Dice, cabrón, la bienvenida que me ha dado Medellín. Son influencers que están fortaleciendo mucho las relaciones homosexuales, la droga. Entonces, ¿qué hay para los jóvenes? Esa para mí es una preocupación. Pero bueno, hay un grupo, cosas de más adelante. Hay un grupo de influenciadores católicos también que viene surgiendo muy interesante, ¿no? Sí, es verdad. Qué bueno tener esa visión. Pues, muy interesante que lo plantee como motivación para desarrollar un texto, una reflexión, hermana. Eso es verdad. Gracias. Encantado de conocerla. Un abrazo para todos. Hasta luego. Hasta luego.